Buenas tardes, mi nombre es Juan Pablo Giraldo. Hoy estaremos realizando un enfoque lineal de la revisoría fiscal. Para ello me ayudaré de unas diapositivas en las cuales estaremos revisando línea a línea cómo ha avanzado la revisoría fiscal en el transcurso del tiempo. Eh, en el libro Historia de la Contaduría Pública, el profesor Fernando Bisbal expresa cómo los gremios profesionales de contadores han participado de dos grandes momentos que deben tenerse en cuenta en el devenir de la profesión. Una etapa de lucha por las habilitaciones profesionales librada por las asociaciones y que se suscriben en principios del siglo XX y 1960, cuando culmina un proceso de habilitación profesional con la Ley 145 del 60, que sienta las bases definitivas sobre las cuales aún opera la profesión en cuanto a la regulación institucional. La Ley 145 del 60 explica en su artículo 8 en qué caso los colombianos o la ley exige a los colombianos la calidad de contador, entre ellos para desempeñar el cargo de revisor fiscal. A lo largo de la historia, la revisoría fiscal y la contaduría vienen de mucho tiempo atrás. Vemos en clases y también vemos en los libros cómo la contaduría venía de familia y se iba heredando. Bajo la actualización de las leyes y bajo las necesidades presentes, se enmarca y dista mucho a la actualidad, donde se quiere una profesión para el contador para que éste pueda también desempeñar el cargo de revisor fiscal. Hay unas recomendaciones en generales para el sector empresarial desde mi punto de vista, y es mantener esa independencia del revisor fiscal que es tan importante, integrar tecnologías de auditoría y tener una mayor articulación con la ética, tanto empresarial como la ética profesional. En esta línea de tiempo podemos ver cómo año a año la revisoría fiscal bajo esa contaduría van evolucionando hasta el 2025, donde tenemos unas perspectivas actuales que han cambiado mucho desde el 1887 y desde tiempo atrás. Para ello vamos a ahondar un poco en algunas de estas. En 1853 en las calles de Colombia surge el Código de Comercio, el primer intento de vigilar las sociedades, cómo han cambiado las reglas. Acá es donde nosotros nos preguntamos cómo ha evolucionado, cómo cambian las reglas desde tiempos anteriores. Vemos cómo la tributación tiempo atrás era mucho más fácil y ahora es más compleja por las nuevas necesidades y la globalización que viene marcada. El Código de Comercio es un conjunto de leyes que organiza y regula todas las actividades mercantiles, definiendo los actos de comercio, los derechos y obligaciones de los comerciales y la estructura de las empresas para garantizar el orden y la justicia en el ámbito comercial. Surge la necesidad histórica de codificar y sistematizar las normas de origen del comercio, buscando un marco legal que favorezca las actividades económicas y la relación entre los empresarios y el consumidor. Hay unas épocas de ilustración cuando surge el Código de Comercio. Podemos ver, digamos, podemos entrelazar e interpretar otros códigos de otros países también que ayudan a entender cómo Colombia ha evolucionado y se ha descentralizado. En España, el Código de Comercio de 1885 fue una respuesta al desorden comercial existente en el territorio, buscando adaptarse a las nuevas tendencias internacionales. El Código de Napoleón fue una obra importante que sistematizó el derecho comercial a través de un conjunto de libros. Entonces vemos cómo esas leyes, esas normativas nacen desde unas necesidades.
unas necesidades internas dentro del país y también unas necesidades que nacen bajo las globalizaciones. El Código Civil de 1887 establece las bases de responsabilidad empresarial. Acá abre una pregunta. ¿Nos hace responsables a todos como sociedad? La ley 58 de 1931 llega para hacer vigilancia de las sociedades anónimas, un deber obligatorio. Todo se vuelve más formal. La ley 58 es una ley colombiana que creó la Superintendencia de Sociedades Anónimas. Ahora se llama Superintendencia de Sociedades y estableció el marco para la supervisión de las sociedades anónimas, incluyendo las responsabilidades del revisor fiscal, que debía ser vinculado y la inscripción de dichas sociedades. Hay unos puntos claves a enmarcar dentro de esta ley, que es la creación de de las Superintendencia de Sociedades Anónimas, donde la ley estableció la entidad encargada de ejercer control sobre las sociedades anónimas de Colombia. La historia es la instauración del revisor fiscal. Fue la primera ley en Colombia que se refirió expresamente al revisor fiscal, fijando sus funciones, responsabilidades y la obligación de que estuviera vinculado en el proceso de inscripción de la sociedad anónima ante el registro mercantil. Vemos también cómo con el profesor habíamos ahondado más en este tema. Hay un trabajo de la Universidad Javeriana donde también nos explica de manera detallada, como lo hacía el docente, cuáles son esas entidades que necesitan revisor fiscal. Acá también, bajo esta ley, se enmarcan las funciones y responsabilidades del revisor fiscal. Una supervisión de contadores juramentados, donde la ley autorizó a la superintendencia a establecer la figura de contadores juramentados para revisar balances y libros, actuar como liquidadores y servir como peritos oficiales, unos reportes de vigilancia, entre otros. En 1935 se formaliza el rol de revisor fiscal, un nuevo superhéroe fiscal en el horizonte, así lo llamo yo. El decreto 410 de 1971 regula las funciones del revisor fiscal, perdón. Su responsabilidad es más que contabilidad, es confianza, no solamente llega al número. El revisor fiscal es el que genera confianza ante la sociedad. El decreto 410 de 1971 pide el Código de Comercio de Colombia, que regula las actividades mercantiles, los derechos, deberes, responsabilidades de los comerciantes y las normas para las sociedades, bienes mercantiles y contratos. Este código es la ley fundamental que rige el comercio del país. Estableció las bases legales para el funcionamiento de las empresas y las operaciones comerciales. Hay unos aspectos claves, eh, como unos registros mercantiles, nacen unas sociedades comerciales, hay una contabilidad y documentación, hay una costumbre mercantil, unos bienes mercantiles. También se incluyen unas disposiciones especiales para la navegación comercial, separando la navegación, perdón, mercantil. Y nacen unos deberes y responsabilidades de los comerciantes. Detalla las obligaciones de los comerciantes, como las bases de los actos competentes desleales. Digamos que esto se enmarca mucho tiempo atrás. Lo que hace la norma es que lo regula bajo una disposición legal. La Ley 43 de 1990 da forma a la contaduría pública en Colombia. Hay, perdón, hay una palabra muy bonita que quiero enmarcar y es la profesionalización de la confianza financiera. Esta ley regula la profesión del contador público, establece las normas de ética y la disposición para su ejercicio. Además, adiciona la Ley 145 de 1960 y define actividades contables que requieren la intervención en un contador público.
regula la profesión del contador público, establece un código de ética, define la actividad comercial, define la actividad contable, perdón, establece normas disciplinarias y atribuye fe al contador público. Esa palabra es muy importante. Su firma y atestación en actos profesionales se presume válida, salvo prueba lo contrario, y se aplica a balances y otros documentos. La firma de un contador es muy importante. Crea la Junta Central de Contadores, se le otorga funciones de inspección, vigilancia y control sobre el ejercicio de la profesión, regula la revisoría fiscal, establece la obligatoriedad de tener revisor fiscal en ciertas sociedades comerciales. Entonces, miremos que esta ley es muy importante para el contador y digamos que acá se divide la historia de lo que era la ley antes de cuando la contabilidad venía regida, digamos que venía por un proceso más histórico y llega la ley 43, donde ya la nación toma potestad, regula más todo este carácter. Recordemos que el contador es la voz y la vista también del Estado. La Ley 1314 de 2009 trae normas internacionales de información financiera, un paso más hacia la globalización. Ya vemos un mundo más globalizado y no nos quedamos bajo unas normas contables nacionales, sino que nos enmarcamos y nos enfrascamos más en esa globalización para poder emerger como país. En 2015 marca la convergencia de las NIF y las NIA, modernización y estandarización del mundo contable, todo más claro y profesional. En 2017, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública emite directrices para la revisoría fiscal. Su independencia y rol quedan claramente definidas. Emite directrices sobre la revisoría fiscal a través de conceptos y orientaciones técnicas para guiar a los revisores fiscales en cumplimiento de sus disposiciones, responsabilidades en la aplicación de las normas, como las normas internacionales de auditoría NIA y el Código de Comercio. Estas directrices abordan temas como la emisión de informes y dictámenes, la identificación del conflicto de interés y la aplicación de ciertas normas para diferentes tipos de entidades. En 2024, las perspectivas actuales discuten el fortalecimiento de la revisoría en sectores empresariales y públicos. El futuro parece prometedor. Digamos que la revisoría fiscal tiende a avanzar más en Colombia. Digamos que estamos en una burbuja donde cada vez vamos cogiendo más aristas y vamos avanzando en varios ámbitos. La revisoría fiscal cada vez coge más poder. Todo este proceso busca más el cumplir de la ley, pero no se enfrasca solamente este tema. Él dice, y la revisoría fiscal nos dice que también es una construcción de confianza con los ciudadanos. Hay dos noticias muy importantes que quiero traer sobre la revisoría fiscal o digamos que se ven inmersas en la revisoría fiscal. Y es como la Superintendencia de Sociedades multa a la empresa KPMG, perdón, por incumplir obligaciones como revisor fiscal. Eh, Esta es una noticia del 2023, del 23 de febrero, donde la podemos encontrar en la superintendencia. Según el órgano regulador, el dictamen de los revisores fiscales en torno a la información financiera debe estar disponible a tiempo. La Superintendencia de Sociedades confirmó dos multas impuestas a esta empresa por incumplir con sus obligaciones como revisores fiscales. La principal razón fue la no presentación de la forma oportuna de su dictamen de los estados financieros del 2020 de las compañías supervisadas.
Según el órgano regulador, el dictamen o la opinión de los revisores fiscales en torno a la información financiera de las sociedades auditadas debe estar disponible a más tardar a la fecha en la que el máximo órgano social debe seccionar una reunión ordinaria. Pues en esa ocasión en la que la administración de la sociedad debe presentar la información a los socios. Vemos como la superintendencia de sociedades es como la DIAN, que está también pendiente de que se cumpla la ley. Y para culminar, tengo esta otra noticia donde el Tribunal Superior le da la razón a la Superintendencia de Sociedades en cuanto a la empresa Elite International eh, de una demanda que se tenía instaurada. La empresa que hacía también revisoría fiscal de Elite International había interpuesto una tutela ante el Tribunal Superior de Cundinamarca contra la Superintendencia de Sociedades. El Tribunal Superior de Cundinamarca negó la revocatoria que había pedido la firma mediante una acción de tutela ante la intervención de la Superintendencia de Sociedades por la regulación de la firma de libranzas de élite internacional. La superintendencia informó que era la encargada de la revisoría fiscal de la firma para élite en proceso de liquidación tras comprobar que captó recursos del público de manera ilegal. Entonces vemos cómo entra una empresa que se llama Élite, que tenía una firma de revisoría que se llama More Speed y donde ésta no informó todos estos acontecimientos que se estaban dando y es sancionada. Ahí es donde entra la ética profesional y toda esta parte que estamos viendo en clase. Lastimosamente, si no se crean estas instituciones, digamos que se pasa sobre vista muchas cosas y no habrían regulaciones que ayuden a mitigar todas estas problemáticas que diario se presentan. Esto fue todo para esta presentación. Muchas gracias por la atención prestada.